La noche en que Valentina Ríos entendió que su pasado no estaba tan enterrado como creía. Llevaba puesto un vestido azul medianoche que había comprado con el aguinaldo del año anterior y guardado para una ocasión que mereciera la pena. Esta era la ocasión. La gala anual del sector de inversión e innovación empresarial de Madrid se celebraba en el Palacio de Cibeles, y Valentina había pasado las últimas 3 semanas organizando cada detalle: las mesas, los discursos, los nombres en los sobres, los vinos, el orden de llegada de los directivos. Conocía el evento mejor que cualquier invitado, mejor incluso que su propio jefe. Alejandro Vidal llegó a las 9 en punto, como siempre. Ni un minuto antes. Nunca un minuto después. Valentina lo vio cruzar la entrada principal con ese paso que tenía, tranquilo y absoluto, como si el espacio se reorganizara a su alrededor sin que él tuviera que pedirlo. Traje oscuro, sin corbata, el primer botón abierto. Algún hombre menos seguro habría parecido descuidado. Él parecía haber tomado una decisión. «El representante de Inversiones Atlántica llega en 20 minutos», dijo ella en cuanto él estuvo a su altura, sin preámbulo, con la tablet en la mano. «La mesa 12 está confirmada. El señor Herrera pidió cambiar el vino blanco por tinto. Ya está resuelto. Y el micrófono del atril tiene un problema leve de feedback que el técnico debería corregir antes de las 10. Alejandro la miró un segundo. «¿Usted asistió a la prueba de sonido?» Alguien tenía que hacerlo. Él no dijo nada más. Tomó la copa que un camarero le ofreció al pasar y siguió caminando. Valentina lo interpretó como siempre. Aprobación en silencio. Llevaba 3 años trabajando para ese hombre y había aprendido su idioma particular. Una pausa prolongada era un problema. Una pausa breve era suficiente. La noche avanzó con la precisión que ella había construido. Los discursos salieron en tiempo. La música era discreta y correcta. Valentina se movió entre los grupos con su tablet, invisible de la manera en que solo los muy eficientes saben serlo. Presente sin interrumpir, atenta sin acechar. Fue en el tercer recorrido entre la mesa principal y el corredor lateral cuando lo vio. No fue un proceso gradual. Fue instantáneo, como cuando la luz cambia de golpe y el ojo tarda un segundo en ajustarse. Marcos del Solar estaba al fondo del salón, junto a la barra, con una copa en la mano y una mujer a su lado que reía con la cabeza echada hacia atrás. Valentina se detuvo. Su cuerpo tomó la decisión antes que su mente. Paró en seco en medio del pasillo, con la tablet apretada contra el pecho, y sintió que el ruido de la sala se alejaba, como si alguien hubiera subido el volumen del silencio interior. Marcos. Aquí. Esta noche. Hacía 2 años que no lo veía en persona. Lo había visto en revistas del sector, en artículos de expansión empresarial, en una entrevista que alguien compartió en el grupo de excompañeros de universidad y que ella cerró antes de terminar el primer párrafo. Pero verlo en el mismo espacio, a 20 metros, con esa postura que tenía, esa forma de ocupar el lugar como si le perteneciera por derecho natural. Él giró la cabeza, la vio y sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa. Fue una sonrisa de reconocimiento, lenta y calculada, la de alguien que ya sabía que ella estaría ahí y había decidido de antemano cómo reaccionar. Valentina sintió el frío subirle por la espalda como agua. Respiró. Dio un paso hacia la izquierda, hacia el corredor lateral, con la intención de desaparecer entre los grupos y ganar tiempo. Pero él ya se había excusado con la mujer a su lado y avanzaba hacia ella con esa calma venenosa que Valentina había tardado 3 años en aprender a nombrar correctamente. Manipulación. Lo que parecía seguridad era manipulación. «Valentina», dijo él cuando estuvo cerca, con una voz que modulaba el afecto como si fuera un instrumento. «No sabía que estarías aquí esta noche». «Yo lo organicé», respondió ella, y se odió en el mismo instante porque su voz salió un tono más baja de lo que hubiera querido. «Claro». Marcos inclinó levemente la cabeza, mirándola de arriba a abajo con una admiración que no era admiración, sino inventario. «Sigues siendo la persona más eficiente de cualquier sala en la que entras. Eso nunca cambió». El elogio tenía filo.
Valentina lo reconoció porque había vivido 3 años recibiendo elogios con filo y había tardado demasiado en aprender a esquivarlos. «Marcos, si me disculpas, tengo...» «¿Cómo estás?», la interrumpió él y dio medio paso adelante. «En serio, ¿cómo estás?». Era una pregunta sencilla, 4 palabras, pero él las usaba como una llave, como si el simple acto de preguntar le diera derecho a una respuesta íntima, a una rendición de cuentas, a un momento de ella que no le pertenecía. Valentina abrió la boca. «Está muy bien». La voz vino de su izquierda. Alejandro Vidal apareció a su lado con una naturalidad que no tenía ninguna explicación lógica, porque ella no lo había llamado, no lo había visto acercarse, y sin embargo estaba ahí, a 15 centímetros de ella, con su copa en la mano y una expresión que no era exactamente nada, pero que llenaba todo el espacio disponible. Marcos levantó la vista hacia él. Algo cruzó por su cara, rápido, antes de que la máscara volviera a su lugar. «Vidal», dijo, con un tono que pretendía ser cordial. «Del Solar». Alejandro no extendió la mano. Tampoco fue un gesto hostil, fue simplemente una omisión, y las omisiones de ese hombre siempre decían más que sus palabras. «Perdón por la interrupción, me estaban robando a mi acompañante». La pausa que siguió fue perfecta. Una frase que no confirmaba nada, que no negaba nada, que flotaba en el espacio entre los tres como una pregunta que nadie había hecho en voz alta, pero que todos escuchaban. «Mi acompañante». Valentina no respiró. Marcos del Solar, que llevaba toda su vida adulta siendo el hombre más seguro de cualquier habitación, se quedó por primera vez sin el paso siguiente. Su sonrisa no desapareció del todo, pero perdió su filo. Se volvió decorativa, inútil. «Por supuesto», dijo al fin, «no quería interrumpir». «No interrumpiste nada importante», respondió Alejandro, con una amabilidad tan perfectamente construida que era imposible encontrarle el límite con la hostilidad. Y entonces, con el gesto más casual del mundo, apoyó la mano en la espalda baja de Valentina. No fue un abrazo, no fue posesivo, fue simplemente una mano, abierta, en el centro exacto de su espalda, con una presión tan leve que podría haber sido accidental, y sin embargo no lo era en absoluto. Valentina sintió el calor de esa mano a través de la tela del vestido. Marcos los miró a los dos. Luego asintió una vez, recogió lo que quedaba de su sonrisa y se alejó hacia la barra sin decir nada más. Alejandro retiró la mano. Valentina tardó un momento en recordar cómo funcionaban sus pulmones. «Gracias», dijo sin mirarlo. «El micrófono del atril», respondió él. «¿Ya lo resolvieron?» Y siguió caminando. «El narrador quiere hacer una pausa aquí para señalar algo. Ese hombre acaba de usar su mano derecha para reescribir toda una noche, y lo primero que preguntó después fue por un micrófono. Tomen nota. Esto va a ser largo». Salieron de la gala juntos a las 11:15, porque los eventos que Valentina organizaba terminaban siempre en tiempo. Ella se había asegurado de eso también. El coche de Alejandro esperaba en la entrada lateral. El chofer abrió la puerta trasera y Valentina asumió, como siempre, que se despedirían ahí. «Suba», dijo él. «Mi metro está...». «Suba, Valentina». No era una orden. O sí lo era, pero del tipo que no necesita volumen. Ella subió. Lo absurdo era que la mano de Alejandro ya no estaba en su espalda desde hacía más de 2 horas. Y aún así, Valentina todavía la sentía. Una presión fantasma, cálida e inexplicable, justo en el centro de la espalda, como si la tela del vestido hubiera guardado la memoria de ese gesto mejor que su propia razón. Cruzaron varios minutos de Madrid en quietud. Las luces de la Gran Vía pasaban por la ventanilla como destellos ordenados. Valentina tenía la tablet sobre las rodillas, aunque no la estaba mirando. «No tenía que hacer eso», dijo al fin. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo hizo?» Alejandro miró hacia adelante. 1 segundo. 2. Porque ese hombre estaba disfrutando verla incómoda. Valentina no supo qué contestar. Se quedó con las palabras dentro, moviéndose, sin encontrar dónde colocarlas. «¿Lo conoce bien?», preguntó él. «Lo suficiente.
Un vacío breve. Esta vez él no lo rompió, y Valentina entendió que eso también era una decisión. El coche se detuvo frente a su edificio en Malasaña. Ella recogió su bolso, bajó, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, se giró. Alejandro. Era la primera vez en 3 años que lo llamaba por su nombre. Los dos lo notaron. «Buenas noches», dijo ella. Él la miró desde el interior del coche, con esa expresión que no era exactamente nada, y respondió: «Buenas noches». La puerta se cerró. El coche arrancó. Valentina se quedó en la acera unos segundos, con el frío de noviembre en Madrid entrándole por los hombros, preguntándose qué acababa de pasar exactamente. No tenía respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no le daba miedo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Enamórate de esta historia compartimos relatos originales cada semana, creados para emocionarte, sorprenderte y acompañarte un rato. Y ahora, cuéntame algo. ¿Alguna vez alguien apareció justo a tiempo, sin prometer nada, pero haciéndote sentir que por fin no estabas sola? Te leo en los comentarios. Eran las 12:20 cuando el teléfono de Valentina vibró sobre la mesita de noche. Había llegado a casa, se había quitado el vestido azul con más cuidado del habitual, lo había colgado en vez de dejarlo en la silla como hacía siempre, y se había dicho que eso no significaba nada, que guardarlo bien era simplemente un hábito de orden, que no tenía nada que ver con querer conservar intacta la noche que ese vestido había contenido. Se había mentido con elegancia. Era buena en eso. El mensaje era de un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato. Hay números que el cuerpo recuerda, aunque la mente haya decidido olvidarlos. Veo que ahora te gustan los hombres con más dinero que paciencia, o quizás siempre supiste a quién mirar. Me sorprende, Valentina. Siempre creí que eras demasiado orgullosa para ese tipo de movimiento. Lo leyó 2 veces. La primera vez sintió el golpe. La segunda vez lo estudió, como se estudia una herida para entender su profundidad antes de decidir si merece atención. Marcos no estaba furioso. Eso habría sido más sencillo. Marcos estaba quirúrgico. Sabía exactamente qué palabra usar. Orgullosa. Sabía que Valentina llevaba años protegiéndose de que la vieran como alguien interesado, como alguien que usaba vínculos para subir. Y lo había apuntado ahí, con la precisión de quien conoce el mapa de las inseguridades ajenas porque lo estudió durante años desde adentro. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita, apagó la luz y se quedó mirando el techo oscuro de su apartamento en Malasaña, escuchando el ruido sordo de Madrid a medianoche, pensando que hacía 4 años había diseñado un proyecto de expansión para una empresa mediana del sector tecnológico, que había trabajado en él durante 6 meses, que se lo había mostrado a Marcos porque entonces confiaba en él, porque entonces creía que compartir era un acto de amor y no de ingenuidad, y que 8 meses después, Marcos del Solar había presentado ese mismo proyecto ante un consejo directivo, con su nombre en la portada, y había ganado un contrato de 4 millones de euros que lo catapultó al lugar donde estaba ahora. Ella lo había dejado 2 semanas después de enterarse. Él nunca lo había admitido, nunca lo admitiría. Valentina cerró los ojos. No eres nadie sin alguien que te respalde. Eso le había dicho él una noche, como al pasar, con esa forma que tenía de envenenar el aire de una habitación sin levantar la voz. Eres eficiente, sí, pero la eficiencia sin visión es solo servicio. Había tardado 1 año en dejar de escuchar esa frase en su propia cabeza. Apretó la mandíbula, se dio la vuelta en la cama y decidió que no iba a contestar. No contestó. Lo que Valentina no supo esa noche era que Alejandro Vidal llegó a su apartamento en Salamanca. Se sirvió 2 dedos de whisky que no terminó y estuvo 40 minutos de pie frente a la ventana mirando las luces de Madrid. Llevaba días investigando a Marcos del Solar, desde que supo que rondaba la negociación con Atlántica. Lo que había encontrado sobre Valentina en ese proceso no era solo información de contexto. Era, aunque él todavía no lo nombrara así, el motivo por el que esa noche había cruzado el salón sin pensarlo demasiado. A la mañana siguiente, la oficina de Vidal Group amaneció como siempre, puntual, ordenada,
con el café ya hecho cuando Valentina llegó a las 8:45. Ella dejó su bolso, encendió el ordenador, revisó la agenda del día y se dijo que la noche anterior había sido una anomalía. Un gesto de su jefe ante una situación incómoda. Nada más. Alejandro llegó a las 8 en punto. Pasó frente a su escritorio sin detenerse. Entró a su despacho, cerró la puerta. Normal. Exactamente normal. A las 9:10 la llamó por el intercomunicador. Valentina, necesito hablar con usted. Ella tomó su bloc y entró. Alejandro estaba de pie junto a la ventana de espaldas, con las manos en los bolsillos. Cuando ella cerró la puerta, se giró. Siéntese. Ella se sentó. Él no. Esta mañana recibí información sobre Marcos del Solar, dijo directo, sin preámbulo. Está en conversaciones con Inversiones Atlántica para un contrato que nosotros también estamos negociando, y al parecer está usando la situación de anoche como palanca narrativa. Valentina frunció el ceño. ¿Qué tipo de palanca? Está sugiriendo en ciertos círculos que usted tiene acceso privilegiado a información de Vidal Group, que nuestra relación le da ventaja confidencial. El estómago de Valentina se hundió. Eso es falso. Lo sé. Yo nunca. Lo sé, repitió él, con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. No estoy cuestionándola, estoy informándola. Valentina apretó el bloque entre las manos. Entonces el gesto de anoche me perjudicó. El gesto de anoche fue mío. Las consecuencias también son mías. Alejandro se movió hacia su escritorio, se sentó y la miró con esa expresión calculada que usaba cuando estaba evaluando algo. Lo que propongo es esto. Durante las próximas semanas, no desmentimos nada. Dejamos que el rumor exista, pero controlado. Si somos nosotros quienes manejamos la narrativa, Del Solar no tiene con qué trabajar. Valentina lo miró fijamente. Está proponiéndome que finjamos una relación. No fue una pregunta. Estoy proponiendo que no desmintamos una que el público ya asumió. Es lo mismo. No exactamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dijo él con una paciencia que en él era casi inusual, es que nosotros sabemos la verdad. Lo que los demás interpreten es su problema. Valentina soltó el bloc sobre su rodilla. ¿Y si yo no quiero que los demás interpreten nada sobre mi vida personal? Alejandro no respondió de inmediato. La miró un momento, y en ese momento Valentina tuvo la extraña sensación de que él estaba eligiendo las palabras con un cuidado que no le era habitual. Ese hombre la está usando para dañar su reputación profesional, dijo al fin. Puedo ayudarla a que eso no funcione, pero necesito que confíe en mí. Confiar en usted. Valentina dejó salir el aire despacio. Usted que hasta anoche no sabía si yo tenía familia. Algo cruzó por la cara de Alejandro, tan rápido que ella no pudo nombrarlo. No, admitió él, no lo sabía. La honestidad de esa respuesta la descolocó más que cualquier argumento. Se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió, una vez, despacio. 2 condiciones, dijo. Primera, esto termina cuando el contrato con Atlántica se cierre o se pierda. Segunda, nada que yo no apruebe explícitamente. Aceptado. Y si en algún momento esto me perjudica más de lo que me protege, lo digo y se acabó. También aceptado. Valentina se puso de pie. Entonces, ¿qué sigue? Alejandro abrió una carpeta sobre su escritorio. Hay una cena privada el jueves. Inversiones Atlántica, 3 socios y Del Solar. Usted vendría conmigo. ¿Como su asistente o como su acompañante? Él la miró, como la persona que diseñó la estrategia de expansión que Del Solar presentó hace 4 años como propia. El mundo se detuvo. Valentina sintió que el aire de la habitación cambiaba de densidad. ¿Cómo sabe eso?, preguntó y su voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. Alejandro abrió el cajón lateral de su escritorio y sacó una carpeta delgada. La deslizó sobre la mesa hacia ella. Era una copia del proyecto. Su proyecto. Con su letra en los márgenes, con sus anotaciones, con la fecha correcta. 4 años y 3 meses atrás.
Llevaba días revisando los antecedentes de Del Solar cuando empezó a moverse cerca de Atlántica. Dijo, esto apareció en un archivo que nadie había pensado en destruir. Valentina no tocó la carpeta, la miró desde arriba, con las manos quietas a los costados, y sintió algo extraño. No era alivio, no exactamente. Era más parecido a cuando llevas mucho tiempo cargando algo muy pesado y alguien, de repente, sin pedirte permiso, te ayuda a sostenerlo. No sabía si quería que la ayudaran. No sabía si podía permitírselo. «¿Qué piensa hacer con eso?», preguntó. «Por ahora nada, es suyo». Él cerró la carpeta. «Usted decide qué hace con ello y cuándo». Valentina recogió la carpeta. 3 años en Vidal Group, uno antes, buscando tierra firme después del naufragio. Y en ninguno de esos 4 años había vuelto a ver ese proyecto con sus propios ojos. La apretó contra el pecho y asintió una vez. «El jueves», dijo. «El jueves», confirmó él. Ella salió del despacho. Cerró la puerta con cuidado y se quedó un momento de pie en su propio escritorio, mirando la carpeta entre sus manos, pensando que ese hombre llevaba 3 años sin preguntarle nada personal y en 48 horas había encontrado la prueba que ella había dado por perdida para siempre. El narrador necesita decir algo. Hay personas que cuidan en silencio, sin anunciarlo, sin pedir reconocimiento, y cuando lo descubres, no sabes si abrazarlas o salir corriendo. Valentina, por el momento, eligió quedarse quieta. Era un comienzo. El restaurante era de esos que no tienen carta visible en la puerta y donde la reserva se hace con semanas de antelación. Paredes oscuras, luz cálida, mesas separadas por la distancia suficiente para que una conversación privada lo fuera de verdad. Valentina llegó antes que Alejandro, porque siempre llegaba antes. Se sentó a la mesa, pidió agua y pasó 10 minutos revisando mentalmente todo lo que sabía sobre los 3 socios de Atlántica, sobre sus historiales de inversión, sobre sus puntos débiles negociadores. Era lo que hacía cuando estaba nerviosa. Trabajar. Marcos del Solar llegó con los socios. La vio desde la entrada. Algo endureció su mandíbula, apenas antes de que compusiera de nuevo la sonrisa. Alejandro llegó 2 minutos después. Entró, la encontró con la mirada desde la puerta y caminó hacia ella sin prisa. Cuando llegó a la mesa, hizo algo que Valentina no esperaba. Le rozó el hombro con los dedos al sentarse. Un gesto brevísimo, casi distraído, del tipo que hacen las parejas reales sin pensarlo. Ella no se movió. Absorbió el gesto y siguió mirando el menú. La cena transcurrió en el idioma de los negocios elegantes. Conversación amplia, anécdotas calibradas, evaluaciones disfrazadas de charla. Valentina habló poco al principio, observó mucho, intervino en 2 momentos precisos con datos que descolocaron a uno de los socios de Atlántica y que Alejandro no esperaba que ella tuviera. La miró de reojo. Ella no lo miró a él. Fue el socio mayor, un hombre de cabello blanco y modales anticuados, quien lanzó la pregunta que todos sabían que llegaría en algún momento. «Vidal, llevamos años viéndote solo en estas mesas». Sonrió hacia Valentina. «¿Desde cuándo el cambio?». La pausa que siguió duró exactamente lo necesario para parecer natural. «Desde antes de que ella se diera cuenta», dijo Alejandro. Valentina levantó la vista de su copa. Él continuó sin mirarla, dirigiéndose al socio. «Fui más lento de lo que suelo ser en los negocios, pero algunas cosas merecen paciencia». Risas suaves alrededor de la mesa. Aprobación. El socio mayor asintió con esa satisfacción de los hombres que creen que el amor ordenado es señal de carácter. Valentina tomó un sorbo de vino. Por dentro, algo se movió en un lugar que ella tenía acordonado desde hacía 4 años. Marcos, 2 sillas más allá, no dijo nada. Cortó su carne con más precisión de la necesaria. Fue más tarde, cuando los socios se levantaron un momento y quedaron solos los 3 en la mesa, cuando él habló. «Qué escena tan bien construida», dijo Marcos, con esa voz baja que reservaba para los momentos que quería que solo escuchara ella. «Siempre fuiste buena produciendo lo que los demás querían ver, Valentina». Ella abrió la boca. «Del Solar».
La voz de Alejandro cortó el aire sin elevar el volumen ni un grado. Hay una cosa que admiro de ti: la consistencia. Llevas años construyendo tu carrera sobre trabajo ajeno y todavía tienes la elegancia de llamarle producción al talento de los demás. Marcos lo miró. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Alejandro dobló la servilleta sobre la mesa con una calma que era casi insultante. Y muy pronto los socios de Atlántica también lo sabrán. Pero esa es una conversación para otro momento. Esta noche solo quería que supieras que el archivo existe. El color de Marcos del Solar cambió en una fracción de segundo. Solo una fracción. Suficiente. Los socios volvieron a la mesa. La conversación continuó. Y Valentina, que había pasado 4 años sintiéndose pequeña cada vez que recordaba ese proyecto, esa traición, esa voz diciéndole, «Eres solo eficiencia sin visión», sintió por primera vez algo que no era exactamente orgullo, pero se le parecía mucho. Salieron juntos a las 11. El aire de Madrid en noviembre tenía ese frío limpio que huele a ciudad que respira. Caminaron media manzana antes de que Valentina hablara. No tenía que hacer eso esta noche. ¿Mencionar el archivo? Utilizarlo como amenaza. No fue una amenaza, fue información. Es lo mismo. Ya tuvimos esta conversación. Valentina se detuvo. Él se detuvo también. Un paso más adelante, y se giró. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿En serio? ¿Por qué le importa? Alejandro la miró. Las luces de la calle le daban un ángulo extraño a su cara, más humano de lo habitual. Porque lo que ese hombre le hizo fue una injusticia concreta, dijo. Y las injusticias concretas tienen solución si alguien se molesta en buscarla. ¿Eso es una respuesta corporativa? Sí. ¿Tiene una respuesta que no lo sea? Una pausa, más densa que las anteriores. No esta noche, dijo él al fin. Y siguió caminando. Valentina lo siguió, 2 pasos detrás, preguntándose qué clase de hombre tenía respuestas guardadas para después y si alguna vez llegaría el momento en que las dijera. Noviembre se convirtió en diciembre con la velocidad que tienen los meses cuando uno está demasiado ocupado para contarlos. Valentina notó los cambios en Alejandro de la misma forma en que se nota un cuadro que alguien movió 2 centímetros. Algo está diferente, pero hay que detenerse a identificar qué. El primero fue menor. Un martes, a las 11 de la mañana, él asomó la cabeza por la puerta de su despacho y preguntó sin contexto, ¿Ha comido? Valentina lo miró. Son las 11 de la mañana. Eso no responde mi pregunta. Sí he comido. Desayuné. Bien. Y desapareció. Ella se quedó mirando la puerta cerrada durante 3 segundos completos. El segundo cambio fue más significativo. En una reunión con 2 directivos del área financiera, uno de ellos hizo un comentario al margen, condescendiente, sobre una propuesta que Valentina había preparado. No fue un insulto directo. Fue de ese tipo sutil, del estilo, es una aproximación interesante para alguien sin formación financiera formal. Alejandro, que estaba leyendo un documento, levantó los ojos. La propuesta fue revisada por mí antes de esta reunión, dijo con una calma absoluta. Si tiene observaciones técnicas, las escucho. Si tiene observaciones sobre quién la escribió, no me interesan. El directivo no dijo nada más, Valentina tampoco, pero escribió menos en su blog durante el resto de la reunión porque le temblaban un poco los dedos. El tercero fue una tarde de miércoles, cuando él pasó frente a su escritorio, se detuvo y preguntó sin mirarla directamente. ¿Tiene familia en Madrid? Ella levantó la vista. Mi madre vive en Getafe. ¿Va a verla seguido? Los domingos cuando puedo. Él asintió, como si registrara la información en algún lugar interno, y siguió caminando hacia la sala de reuniones. Valentina lo vio alejarse y pensó que ese hombre estaba aprendiendo a hacer preguntas de la misma forma en que algunos adultos aprenden a nadar, con una concentración excesiva, un poco torpe, absolutamente decidido a no hundirse. Fue Isabel Montes quien apareció un jueves por la tarde sin cita previa. Valentina la conocía de nombre y de foto, expareja de Alejandro, socia de un fondo de inversión,
mujer de esas que entran a una habitación y recalibran el espacio a su favor sin esfuerzo aparente. 42 años llevados con esa elegancia que cuesta dinero y disciplina. «Él está en reunión», dijo Valentina. «¿Tiene cita?» «No la necesito». Isabel sonrió y fue una sonrisa que no era para ella sino sobre ella. «Pero puedo esperar». Se sentó en el sofá de la antesala con la postura de alguien que ha esperado en ese sofá otras veces. «Usted es Valentina, ¿verdad? Soy la asistente del señor Vidal, sí. Ya sé quién es usted». Isabel la miró con una curiosidad que no era hostil sino diseccionadora. «He escuchado cosas interesantes estas semanas». Valentina no respondió. «No le digo esto para hacerle daño», continuó Isabel con esa suavidad que usan las personas cuando sí quieren hacer daño. «Se lo digo porque alguien debería decírselo. Alejandro protege cosas que considera útiles. Es su forma de relacionarse con el mundo. No confunda eso con amor». El aire de la antesala se quedó quieto. Valentina la miró un momento. Luego sonrió, muy levemente, con la misma educación con que se reciben los comentarios que no se han pedido. «Le aviso cuando salga de la reunión», dijo. Isabel asintió. Cruzó las piernas, sacó el teléfono, y Valentina volvió a su escritorio, colocó los dedos sobre el teclado y se quedó mirando la pantalla sin leer nada, porque las palabras de Isabel habían aterrizado exactamente donde estaban diseñadas para aterrizar. Protege cosas que considera útiles. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Era ella una pieza en una estrategia corporativa, igual que siempre había sido para Marcos? La duda no era nueva. Pero Isabel le había dado palabras precisas, y las palabras precisas son más peligrosas que las vagas. Nadie siembra una duda con más elegancia que alguien que sonríe mientras lo hace. Isabel Montes era muy buena en eso. El problema es que las dudas que duelen suelen tener algo de verdad adentro, y eso es lo que las hace tan difíciles de ignorar. La reunión con el grupo inversor de Barcelona fue una decisión de última hora, de esas que Alejandro tomaba con una velocidad que obligaba a todo lo demás a reorganizarse alrededor. «Mañana», dijo él, un miércoles a las 6 de la tarde. Tren de las 8, reunión a las 11, almuerzo de trabajo, vuelta en el AVE de las 7. ¿Quiere que reserve los billetes? Ya están reservados. Necesita que prepare el dossier de... Ya está en su correo. Valentina cerró la boca. ¿Hay algo que no esté ya resuelto?, preguntó con un tono que rozaba la ironía. Él la miró. Sí, no sé si prefiere ventana o pasillo. Una pausa brevísima. Ventana, dijo ella. Bien, y eso fue todo. El AVE salió puntual, como salen los trenes cuando uno necesita tiempo para prepararse, y el tiempo no coopera. Madrid quedó atrás en cuestión de minutos, y el paisaje de la meseta castellana se desplegó por la ventanilla con esa amplitud plana que o bien tranquiliza o bien angustia, dependiendo del estado de ánimo. Valentina tenía el dossier abierto en el regazo. Alejandro leía algo en su tablet. Viajaron 40 minutos en un silencio que era funcional, profesional, completamente normal. Fue él quien lo rompió. ¿Por qué eligió ser asistente ejecutiva? Ella levantó la vista. ¿Perdón? Tiene capacidad para más. Lo sé desde hace tiempo. ¿Por qué eligió este rol? Valentina cerró el dossier despacio. Porque cuando entré al mercado laboral necesitaba estabilidad, no ambición, dijo. Mi madre estaba empezando con los problemas de salud. Un puesto de asistente de alto nivel en una empresa como la suya era seguridad. Buenos ingresos, horarios predecibles, sin la incertidumbre de un rol de gestión donde todo depende de resultados trimestrales. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Sigue siendo suficiente? Valentina lo miró. Era una pregunta directa, sin adorno, del tipo que él hacía cuando había decidido preguntar algo y no encontraba motivo para disimularlo. No lo sé, admitió. Hace tiempo que no me lo pregunto. Debería preguntárselo. ¿Por qué le importa? Él desvió la vista hacia la ventanilla un momento. El paisaje pasaba rápido, porque descubrí hace poco que no sé nada de la persona que mantiene mi empresa funcionando, dijo. Y eso es un error de gestión. Y de otra cosa que todavía no sé cómo nombrar. El tren atravesó un túnel.
Un segundo de oscuridad completa. Cuando volvió la luz, ninguno de los dos había cambiado de postura, pero algo en el espacio entre los dos asientos era distinto, más estrecho, como si el túnel lo hubiera comprimido levemente. Mi sueño era tener mi propia consultoría de estrategia, dijo Valentina, sin que él lo hubiera preguntado directamente. Pequeña, especializada en expansión para empresas medianas. Tenía hasta el nombre pensado. ¿Cuál? Ella dudó. Ríos Estrategia. Muy original, lo sé. Él no se rió, pero algo en la comisura de su boca se movió. ¿Todavía lo quiere? Algunas mañanas sí. Otras me parece una fantasía de cuando era más joven y menos realista. La diferencia entre una fantasía y un plan, dijo él, es solo la fecha de ejecución. Valentina lo miró. Eso es lo más cercano a un discurso motivacional que le he escuchado en 3 años. No lo repita, y esta vez sí. Valentina se rió. Una risa breve, genuina, que salió antes de que pudiera decidir si era apropiada. Alejandro la miró reír, y algo en su cara, durante exactamente 2 segundos, fue completamente distinto a todo lo que Valentina había visto en 3 años de trabajar a su lado. Luego volvió a su tablet, y ninguno de los dos dijo nada más hasta Barcelona. La reunión fue bien. Valentina intervino 3 veces, las 3 con precisión quirúrgica, y en la tercera el director del grupo inversor la miró con una atención que no tenía nada de condescendencia. En el almuerzo, alguien le preguntó si era socia de Vidal Group. Ella abrió la boca para decir que no. Todavía no, dijo Alejandro desde su silla, sin levantar la vista de la carta. Valentina cerró la boca. El director del grupo inversor sonrió, y Alejandro siguió leyendo la carta como si no hubiera dicho nada particularmente significativo, aunque los dos sabían que sí lo había dicho. El almuerzo continuó con esa energía particular que tienen las reuniones cuando van bien, más relajadas, más personales, con el vino haciendo su trabajo diplomático habitual. Fue el socio más joven del grupo inversor, un hombre de unos 35 años llamado Íñigo, quien empezó a dirigirse a Valentina de forma más directa. No era inapropiado. Era simplemente la atención de alguien que había notado que la persona más inteligente de la mesa no era necesariamente quien más hablaba. ¿Lleva mucho tiempo en el sector?, le preguntó, girándose hacia ella con una sonrisa que era completamente profesional y al mismo tiempo no lo era del todo. «Unos años», respondió Valentina, «aunque vengo más del lado de la estrategia que de la inversión pura». «Se nota». Íñigo inclinó levemente la cabeza. La intervención que hizo antes sobre los mercados secundarios fue la más precisa que he escuchado en mucho tiempo. ¿Tiene tarjeta? Valentina abrió la boca para responder. Alejandro, que estaba cortando su segundo plato con la concentración innecesaria de alguien que de repente ha encontrado el filete muy interesante, levantó la vista. Solo un segundo. Rápido y controlado, como todos sus gestos, pero era la mirada de un hombre que acaba de notar algo que no le gusta y está decidiendo si eso le molesta o no, y la respuesta, aunque él todavía no lo hubiera admitido ni en voz alta ni en silencio, era que sí. Le molestaba, no de forma razonable, no de forma proporcional a la situación. Simplemente le molestaba con esa irritación sorda e irracional que tiene la única explicación posible, y que él no estaba dispuesto a darle nombre todavía. Volvió al filete. «Ríos Estrategia», dijo desde su silla, sin levantar la vista. «Todavía no tiene tarjeta porque todavía no tiene oficina, pero puede darle su contacto directo». Íñigo lo miró un momento, luego a Valentina. Luego volvió a sonreír, esta vez con la comprensión rápida de alguien que sabe leer una habitación. «Por supuesto», dijo, y cambió el ángulo de la conversación con la elegancia de quien decide no empujar una puerta que acaban de cerrar con mucha calma. Valentina tomó un sorbo de agua para ocultar lo que le estaba pasando en la boca. Algo muy parecido a una sonrisa. No dijo nada. Él tampoco. Pero durante el resto del almuerzo, Alejandro Vidal escuchó cada palabra que Valentina dijo con una atención que no tenía nada de profesional, y ella lo notó, y los dos hicieron como si no. El ave de vuelta salió con 20 minutos de retraso.
Llegaron a Madrid pasadas las 8, con el hambre propia de quienes almorzaron hablando de negocios y apenas comieron. «Hay un sitio cerca de Recoletos», dijo Alejandro cuando salían de Atocha. «Si no tiene otros planes». No era exactamente una invitación, tampoco era exactamente una instrucción. Era esa zona intermedia donde él empezaba a moverse y que Valentina aún no sabía nombrar. «No tengo otros planes», dijo ella. El restaurante era pequeño, cálido, con velas en las mesas y una carta corta. Nada que ver con los sitios donde solían reunirse por trabajo. Nadie los conocía ahí. No había ninguna razón estratégica para estar en ese lugar. Eso, en sí mismo, era algo. Hablaron durante 2 horas. No de negocios, no exactamente. Hablaron de Madrid, de cómo había cambiado el barrio de Malasaña desde que Valentina vivía ahí, de la madre de ella y su recuperación lenta pero sostenida, de un libro que los dos habían leído sin saber que el otro también lo había hecho, de por qué Alejandro no tenía plantas en su apartamento a pesar de tener un salón con luz perfecta para ellas. «No tengo tiempo», dijo él. «Las plantas no necesitan tiempo. Necesitan consistencia, son distintas. ¿Cuál es la diferencia práctica? El tiempo es cantidad, la consistencia es intención». Él la miró desde el otro lado de la mesa, con esa expresión que ella había empezado a reconocer, la de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba y está decidiendo qué hacer con ello. «Usted dice cosas que parecen simples y no lo son», dijo. «Usted dice cosas que parecen complicadas y tampoco lo son». La vela entre los dos parpadeó. Afuera Madrid seguía su noche con indiferencia. Fueron los últimos en salir del restaurante. El camarero los esperaba con paciencia madrileña, que es decir, sin ninguna prisa pero con la chaqueta ya puesta. En la calle, el frío de diciembre era distinto al de noviembre, más seco, más definitivo. Valentina se subió el cuello del abrigo. Caminaron juntos hacia la parada de taxi sin discutirlo. En la acera, bajo la luz amarilla de una farola, Alejandro se detuvo. «Valentina». Ella se giró. Él estaba a un paso de distancia. Menos. El frío había traído un poco de color a su cara, o quizás era la luz, o quizás era algo que no tenía explicación meteorológica. «Lo que dije en Barcelona», empezó. «¿Lo de todavía no?» «Sí. No tiene que explicarlo. No quiero explicarlo», dijo él. «Quiero que sepa que no fue estrategia». Valentina lo miró. El tráfico de Recoletos pasaba detrás de ellos. Alguien reía en una terraza cercana. Madrid era ruidosa incluso cuando intentaba ser íntima. «¿Qué fue, entonces?», preguntó ella, en voz baja. Alejandro tardó un segundo. 2. «Una verdad dicha antes de tiempo», dijo, y en ese momento, con el frío entre ellos y la ciudad alrededor y 2 horas de conversación real todavía flotando en el aire, él levantó la mano y le apartó un mechón de cabello de la cara. Un gesto tan simple, tan humano, tan completamente opuesto a todo lo que ese hombre había sido durante 3 años, que Valentina no supo si moverse hacia adelante o hacia atrás. No hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó quieta mirándolo, con el corazón haciendo cosas que no le había pedido permiso para hacer. Él bajó la mano despacio. La dejó caer. Un taxi dobló la esquina con la luz verde encendida. «Buenas noches, Valentina», dijo él. «Buenas noches», respondió ella. Subió al taxi. Él se quedó en la acera hasta que el coche dobló la esquina. Y Valentina, apoyada contra el respaldo del asiento, mirando las luces de Madrid pasar por la ventanilla, se dio cuenta de que estaba sonriendo sin habérselo propuesto. Una sonrisa pequeña, sin testigos, completamente inútil. La guardó antes de que pudiera crecer, pero ahí había estado. ¿Alguna vez alguien te dijo una verdad a medias y supiste, sin que te lo explicaran, que la otra mitad era lo más importante? Cuéntanos en los comentarios. Diciembre trajo consigo el frío definitivo y una complicación que Valentina no había calculado. Los sentimientos propios son mucho más difíciles de administrar que los ajenos. Había empezado a notar cosas que antes no notaba. La forma en que Alejandro tamborileaba 2 veces con el índice sobre la mesa cuando estaba pensando algo que no iba a decir todavía.
El hecho de que nunca llegaba tarde, pero siempre esperaba a que ella tuviera el café antes de empezar cualquier reunión importante. Que cuando algo le irritaba de verdad, su voz no subía sino que bajaba, se volvía más quieta, más precisa, como un bisturí. Lo estaba estudiando, y eso era una señal de alerta que decidió ignorar. Fue una tarde de la segunda semana de diciembre, cuando escuchó la conversación. No era su intención. Pasaba por el corredor hacia la sala de impresión, cuando la puerta del despacho de Alejandro, que solía estar cerrada, estaba entornada, y las voces llegaban con la claridad involuntaria de los espacios mal sellados. Era él, y alguien al teléfono, en altavoz. «La situación con Del Solar se está resolviendo», decía Alejandro. «Atlántica ya tiene los documentos. El contrato debería cerrarse esta semana». La voz del teléfono. «¿Y la chica? ¿Eso también se resuelve cuando cierre el acuerdo?» Una pausa. «La relación pública con ella nos conviene hasta cerrar el acuerdo». Valentina se detuvo en el corredor. El frío que sintió no tenía nada que ver con diciembre. No escuchó nada más, no porque la conversación terminara, sino porque ella se alejó, despacio, con pasos que sonaban normales aunque no lo eran, y volvió a su escritorio y se sentó y abrió un documento en el ordenador que no leyó durante los siguientes 12 minutos. La relación pública con ella nos conviene hasta cerrar el acuerdo. Isabel Montes tenía razón. Protege cosas que considera útiles. Todo había sido estrategia. El viaje a Barcelona, el restaurante pequeño de Recoletos, el mechón apartado en la acera, la verdad dicha antes de tiempo. Todo era parte de una narrativa que le convenía a él, que protegía su posición frente a Del Solar, que cerraba un contrato. Y ella había empezado a creerla. Cerró el documento. Abrió el correo. Empezó a redactar. Lo que Valentina no escuchó, porque ya se había alejado, fue lo que Alejandro dijo 3 frases después. La voz del teléfono preguntó algo más, y él respondió con una frialdad que no era indiferencia, sino otra cosa completamente. «Pero si alguien vuelve a usar su nombre para atacarla, cancelo el acuerdo entero, y eso no es negociable». La voz al otro lado tardó un momento. «¿Estás hablando en serio? Nunca bromeo en temas de reputación», dijo Alejandro, «ni en los otros». Silencio al teléfono. Él cerró la llamada y se quedó un momento mirando la puerta entornada de su despacho, con la extraña certeza de que había algo en el corredor que ya no estaba. La carta de renuncia era breve. Valentina era eficiente incluso en los momentos donde hubiera sido comprensible no serlo. «Estimado señor Vidal, le comunico mi decisión de renunciar al cargo de asistente ejecutiva con efecto a partir del 2 de enero. Agradezco los 3 años de trabajo conjunto y le deseo el mejor desarrollo para Vidal Group». La dejó sobre su escritorio a las 6 de la tarde, cuando él todavía estaba en el despacho. Luego recogió su bolso, su agenda personal, la foto pequeña de su madre que tenía en el cajón, y se fue. Él la encontró 10 minutos después. Salió del despacho con el sobre en la mano y el corredor vacío delante. La llamó esa noche. Ella no contestó. La llamó a la mañana siguiente. Ella contestó al tercer tono. «Valentina». «El contrato con Atlántica se cierra esta semana», dijo ella con una voz que era completamente profesional y le había costado 2 horas construir. «El acuerdo que teníamos se termina. La renuncia es consecuente». «No es consecuente, es...» Escuché la conversación, Alejandro. Una pausa. «¿Qué parte?», preguntó él, y su voz tenía algo que Valentina no le había escuchado antes. Urgencia. La suficiente. «Valentina, necesito que escuche el resto». «No hay resto que cambie lo que escuché». «Sí lo hay. Usted dijo que la relación pública conmigo les convenía hasta cerrar el acuerdo. Eso es suficientemente claro. Eso es la mitad de una oración. Es la mitad que importa». Pausa larga. Él estaba eligiendo palabras. Ella lo sabía. Alejandro Vidal siempre elegía las palabras. El problema era que esta vez ella no quería esperar a que las encontrara. «No quiero ser la pieza útil de nadie», dijo, y su voz salió más serena de lo que sentía. «Ya lo fui una vez. No voy a repetirlo».
No eres. Cuide mucho a quien venga después. Sé que tiene una agenda muy buena en recursos humanos. Una pausa. Adiós, Alejandro. Colgó. Se quedó sentada en el sofá de su apartamento, con el teléfono boca abajo sobre la rodilla, y respiró. Una vez. Dos. No lloró. O casi no lloró. Hubo un momento breve de unos 40 segundos, donde los ojos se le llenaron y el apartamento se volvió borroso, pero lo contuvo. Lo guardó en ese lugar interno donde van las cosas que duelen demasiado para examinarlas de inmediato. Luego se levantó. Fue a la cocina, hizo té y llamó a su madre. Alejandro, por su parte, hizo algo que no hacía desde hacía años. Canceló 2 reuniones. No las pospuso, las canceló. Se quedó en su despacho con la carta de renuncia sobre el escritorio y la conversación de esa mañana repitiéndose en su cabeza con la fidelidad irritante de las cosas que no se pueden rehacer. Había pasado 40 años aprendiendo a controlar los espacios, las conversaciones, los resultados, a anticipar las variables, a no dejar que nada lo tomara por sorpresa, y aún así. Tomó el teléfono, lo dejó, lo volvió a tomar. Llamó a su abogado. «Necesito que revises algo», dijo. «La cláusula de mi testamento, la del fondo empresarial». El abogado tardó un momento. «¿Quieres modificarla?» «Quiero entender qué me costó construirla», dijo Alejandro. «Y si valió la pena». Hay personas que cuando pierden algo importante, no lloran, no gritan, no mandan mensajes a las 3 de la mañana. Cancelan reuniones, llaman a su abogado, miran la pared. Y todo eso, aunque parezca frío, es exactamente lo mismo que llorar. Solo que en un idioma que muy poca gente habla. Pasaron 3 semanas desde aquella llamada. El contrato con Atlántica se cerró efectivamente esa misma semana. Marcos del Solar quedó fuera de la negociación cuando los documentos sobre el proyecto robado llegaron al consejo directivo del grupo. No hubo escándalo público, porque en ese mundo los escándalos se digieren en privado. Pero su reputación en el sector comenzó a agrietarse con la discreción implacable de las cosas que se saben aunque no se digan. Valentina lo supo por una excompañera que la llamó a contarle, asombrada, que alguien había presentado pruebas. Ella no preguntó quién, ya lo sabía. La gala de cierre de año del sector era el último gran evento de diciembre. Valentina no la había organizado esta vez, porque ya no trabajaba en Vidal Group. Había pasado esas 3 semanas tomando café con su madre en Getafe, revisando su currículum, desempolvando el plan de negocio de Ríos Estrategia que tenía guardado en una carpeta de su ordenador con el nombre genérico Ideas Varias, para no tener que mirarlo directamente. Lo abrió una tarde, lo leyó. Era bueno, seguía siendo bueno, quizás mejor de lo que recordaba. Fue a la gala porque la invitó directamente el director del Grupo Inversor de Barcelona, que había pedido su contacto a través de Vidal Group y que quería hablar con ella sobre un proyecto independiente. Era una oportunidad profesional concreta. Ir era lo correcto. Se puso un vestido verde oscuro. No el azul. El azul tenía demasiada memoria. Llegó sola, saludó al director de Barcelona, habló durante 20 minutos sobre el proyecto con una claridad y una seguridad que le sorprendieron incluso a ella. Tomó una copa. Recorrió el salón con esa familiaridad que da haber organizado demasiados eventos parecidos. Fue entonces cuando Marcos del Solar apareció a su lado. No venía con nadie esta vez. Y algo en su postura había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre, pero con menos presión detrás. Como un globo que ha perdido algo de aire. «Valentina», dijo. «Marcos, vine a decirte algo». «No es necesario». «Vine a decirte», continuó él, ignorando la interrupción con menos elegancia de la habitual, «que lo del proyecto fue un error, lo que hice». Valentina lo miró, estudió su cara. Buscó la trampa, el filo, la capa de más debajo de las palabras. No encontró nada, o quizás estaba demasiado cansada de buscar. «Lo sé», dijo. «¿Puedo?» «Nos», dijo ella, con una calma que no era frialdad, sino algo mucho más sólido que la frialdad. «No me digas que puedes explicarlo. No necesito que me lo expliques.
Lo que necesitaba era que existiera una prueba de que fue mío, y ya existe. Marcos asintió, despacio. ¿Eso lo hizo Vidal? Eso lo hice yo, dijo ella. Él encontró el archivo. Yo decidí qué hacer con él. Una diferencia pequeña. No lo era. Marcos la miró un momento más. Luego asintió una vez, sin agregar nada, y se alejó. Valentina no lo vio irse. Ya estaba mirando hacia otro lado. Alejandro Vidal llegó a las 9 en punto, como siempre. Cruzó la entrada del salón y la vio antes de que ella lo viera a él. Verde oscuro, copa en la mano, hablando con alguien del sector con esa atención plena que ella ponía en cada conversación. Sin tablet, sin blog, sin el escudo profesional que llevaba siempre. Solo ella. Tardó un momento en moverse. Ese momento lo usó para reconocer algo que llevaba semanas, negando con la eficiencia de quien ha construido toda una vida sobre el control, que los últimos 3 meses habían sido los más vivos que recordaba en años, que cancelar esas 2 reuniones había sido la primera decisión verdaderamente personal que tomaba desde hacía tanto tiempo que no podía calcularlo, que la cláusula de su testamento ya estaba modificada, y que todo eso tenía un nombre que no era estrategia. Caminó hacia ella. Valentina lo vio cuando estaba a 10 metros. No se movió. Lo miró venir con esa expresión que había aprendido a tener cuando no quería que se le notara lo que sentía, que era la misma expresión que usaba él, y los dos lo sabían. «No esperaba verte aquí», dijo ella, cuando estuvo cerca. «No vine por el evento», dijo él. Una pausa. «¿Por qué viniste?» Alejandro no respondió de inmediato. Miró brevemente el salón, las mesas, las luces, como si necesitara un segundo para ubicarse en el espacio, antes de ubicarse en la conversación. «Escuché lo que no escuchaste», dijo al fin. «La segunda mitad». Valentina sostuvo su copa con más fuerza. «¿Y bien?» «Dije que si alguien usaba tu nombre para atacarte, cancelaba el contrato entero». Su voz era baja, directa, sin adorno. «Lo dije en esa misma llamada, 3 frases después de lo que escuchaste». Y lo hubiera hecho. El ruido del salón existía en algún lugar detrás de ellos. Valentina no lo escuchaba. «Eso no cambia la primera parte», dijo. «No, pero la completa». Él hizo una pausa. «La relación pública nos convenía, sí, pero yo llevaba semanas sin pensar en ella como estrategia, y creo que tú también lo sabías. Lo que yo sabía o no sabía, Valentina». Era la primera vez que él decía su nombre así, con esa textura, sin el tono profesional. «Puedo hablar sobre contratos y estrategias el resto de la noche si eso es lo que necesitas. Pero lo que vine a decirte es más simple que todo eso». Ella esperó. «Te fuiste», dijo él, «y cancelé 2 reuniones y llamé a mi abogado para modificar un documento que tardé 10 años en construir. Eso no lo hace la estrategia, lo hace otra cosa. Y no soy bueno nombrando esa otra cosa, pero creo que tú sí lo eres». Valentina lo miró durante un momento largo. El salón existía. La música existía. Las 200 personas alrededor de ellos existían. «Me asusté», dijo ella en voz baja. «No de ti. De empezar a necesitar que estuvieras cerca y no saber si era real». «Era real», dijo él. «Es real». «¿Cómo lo sé?» «Porque estoy aquí». Una pausa. «Y porque nunca aprendo a hacer las cosas a medias». Valentina soltó el aire que había estado reteniendo. Luego hizo algo que no había planeado. Le puso la mano en el pecho, sobre la solapa del traje, con una presión suave, como verificando que lo que tenía delante era real y sólido y estaba ahí de verdad. Él no se movió. Bajó la vista a esa mano un momento. Luego la miró a ella. Y la besó. No fue un beso de película, largo y perfectamente iluminado. Fue breve, contenido, con el ruido del salón alrededor y las copas de champán y las conversaciones de 200 personas que no estaban mirando. Fue un beso real, del tipo que nace de algo que lleva tiempo acumulándose y que finalmente encuentra el lugar donde caber. Cuando se separaron, ella tenía los ojos cerrados todavía. Los abrió. Él la miraba con esa expresión que ya no era exactamente nada, sino exactamente todo. «Propuesta»,
dijo Valentina en voz baja con una seriedad que tenía humor debajo. Te escucho. Ríos Estrategia, como consultora independiente, con Vidal Group como primer cliente, sin ser tu asistente. Él la miró. ¿Eso es una condición? Es la única. Aceptada, dijo sin dudar. Sin favoritismos, agregó ella. Nunca los hubo. Lo sé. Una pausa. Por eso la propongo. No fueron al lugar de siempre. No hubo estrategia ni agenda, ni ninguna razón profesional que justificara lo que pasó después del beso. Solo el hecho de que ninguno de los dos quería que la noche terminara y que Madrid en diciembre es una ciudad que sabe cuándo no interrumpir. Caminaron 4 manzanas sin decidirlo, hablando poco, con ese silencio que ya no era distancia sino todo lo contrario. En algún punto, él le ofreció el brazo con la misma naturalidad con que abría una puerta, y ella lo tomó con la misma naturalidad con que se acepta algo que llevabas tiempo queriendo sin nombrarlo. El apartamento de Alejandro estaba en Salamanca, en un edificio de piedra con portero y ascensor silencioso. Valentina lo había sabido siempre, de la misma forma en que sabía el número de su teléfono directo y la hora exacta a la que llegaba cada mañana. Lo había sabido de memoria como dato profesional y nunca había pensado que alguna vez estaría ahí. La entrada era exactamente como imaginaba que sería, ordenada, sin exceso, con una sola lámpara encendida que dejaba el salón en una penumbra cálida, sin plantas, como ella sabía, con libros, como sospechaba. ¿Quieres algo?, preguntó él. No, no era descortesía. Era que ninguno de los dos había llegado ahí para sentarse en el salón. Él la miró desde el centro de la habitación. Ella seguía con el abrigo puesto, el bolso en la mano, de pie junto a la puerta que acababan de cerrar, y había algo en esa imagen, ella ahí, en ese espacio que era completamente suyo, mirándolo como si también fuera la primera vez que lo veía de verdad, que le hizo algo en el pecho que no supo cómo nombrar y tampoco necesitó hacerlo. Se acercó despacio. Valentina no se movió. Siguió mirándolo venir con esa expresión que él había aprendido a leer en los últimos meses, la de alguien que ya ha tomado una decisión y está esperando que el mundo la alcance. Le quitó el bolso de la mano. Lo dejó sobre la silla más cercana sin mirar dónde caía. Luego le desabrochó el abrigo, botón por botón, con una lentitud que no era indecisión sino todo lo contrario, y cuando lo deslizó de sus hombros, sus manos se quedaron ahí, sobre la tela del vestido verde, sintiendo el calor de ella a través de la tela. «Valentina», dijo en voz baja. «No tienes que decir nada», respondió ella. «Lo sé». La besó. Esta vez no fue breve, ni contenido, ni rodeado de 200 personas. Esta vez fue largo y real, y con las manos de él en su cintura acercándola despacio, como si hubiera decidido no tener prisa, aunque llevara meses teniéndola. Ella sintió el calor de su pecho contra el suyo, el olor de su perfume mezclado con el frío de la calle que todavía llevaban en la ropa, y algo en ella que había estado tenso durante semanas, durante meses, durante más tiempo del que quería calcular, se soltó. Él la llevó hacia adentro sin separarse del todo, como si la distancia fuera un riesgo que ninguno de los dos estaba dispuesto a correr. La habitación estaba en penumbra. La ciudad seguía afuera, muda e indiferente como siempre. Sus manos encontraron el cierre del vestido verde. Se detuvo un segundo, con los dedos sobre la tela, y la miró. Ella asintió, apenas, con esa calma que no era frialdad, sino seguridad, y él terminó lo que había empezado. Después hubo calor y piel, y la respiración de los dos cambiando de ritmo, y el frío de diciembre quedó completamente del otro lado de la ventana, irrelevante y lejano. A las 7 de la mañana, la luz de Madrid entró por las persianas en franjas oblicuas, y Valentina abrió los ojos. Tardó exactamente 2 segundos en recordar dónde estaba. Alejandro dormía a su lado, con esa quietud que tenían los hombres que también duermen con control, aunque en el ángulo de su boca había algo relajado que ella no le había visto nunca durante el día. Más joven, quizás, o simplemente más él, sin la armadura. Ella se quedó quieta, mirando las franjas de luz en el techo, escuchando Madrid despertar afuera,
y pensó que había dos formas de estar en un lugar, de paso o de verdad, y que esa mañana, en ese apartamento sin plantas y con demasiados libros, era la primera vez en mucho tiempo que sentía lo segundo. Él abrió los ojos, la miró, no dijo buenos días, no dijo nada. Solo la miró con esa expresión que ella ya sabía leer, y estiró la mano y le apartó el cabello de la cara, igual que había hecho en la acera de Recoletos semanas atrás, pero sin la distancia de entonces. «Tengo café», dijo al fin. «Bueno, razonable. Con eso me conformo». Él se levantó. Ella escuchó el ruido de la cocina, el agua, la cafetera, y se quedó un momento más en la cama, mirando el techo, pensando que ese hombre había tardado 3 años en preguntarle si había comido y ahora le estaba haciendo café a las 7 de la mañana en diciembre. Que algunas cosas, efectivamente, merecen paciencia. Ríos. Estrategia abrió oficinas en el barrio de Chueca un martes de marzo, con 4 clientes confirmados, 2 empleados y una planta en la ventana que Valentina había comprado el primer día. «Las plantas no necesitan tiempo», le había dicho a Alejandro cuando él preguntó si no era demasiado pronto para tener plantas. «Necesitan consistencia». Él no discutió. La propuesta fue en Getafe, en el apartamento de la madre de Valentina, un domingo de junio. No hubo restaurante caro, ni vista al mar, ni anillo escondido en la copa de champán. Hubo un domingo normal, arroz con leche que había hecho Diana porque era el postre favorito de su hija, y Alejandro Vidal, que nunca preguntaba nada personal y ahora preguntaba demasiado, sacó una caja pequeña del bolsillo de su chaqueta, después del café, y la puso sobre la mesa sin ceremonia excesiva. «Sé que tienes condiciones», dijo mirando a Valentina. «Siempre las tengo», respondió ella. «Esta vez solo tengo una pregunta». Diana, desde el otro lado de la mesa, fingió mirar por la ventana con una discreción que no convenció a nadie. Valentina miró la caja. Luego lo miró a él. «¿Cuál es la pregunta?» «Si quieres construir algo conmigo», dijo. «Que no sea solo un contrato». Valentina abrió la caja. El anillo era sencillo. Oro blanco, una piedra pequeña, del tipo que se lleva toda la vida sin cansarse de él. «¿Esto es lo más cercano a una declaración de amor que sabes hacer?», preguntó ella. «Por ahora. Tendrás que mejorar». «Lo sé». «Sí», dijo ella. «Si mejoraré o si aceptas». «Las dos», dijo Valentina. Diana dejó de mirar por la ventana. La boda fue pequeña, en octubre, con el otoño de Madrid pintando los árboles de retiro en todos los tonos del naranja. 40 personas, música en vivo y un discurso del novio que duró exactamente 4 minutos y que hizo llorar a la madre de la novia y a 2 socios de Vidal Group que jamás lo habrían admitido. Valentina llevó el vestido azul medianoche del aguinaldo. No el verde, no uno nuevo, el azul. El de la noche donde todo empezó. No fue una decisión nostálgica, fue exactamente lo contrario. La noche de esa gala había sido el principio de algo, no el símbolo de un miedo, y ella había decidido, en algún momento entre diciembre y octubre, que las cosas que marcan el principio merecen estar presentes en lo que construyen. Alejandro lo notó cuando ella llegó al altar. No dijo nada, pero algo en su cara, durante exactamente 2 segundos, fue completamente distinto a todo lo que cualquiera le había visto antes. Luego le tomó la mano. Y eso fue suficiente. Y ahora la pregunta final. ¿Alguna vez alguien te demostró que te conocía de verdad, no con palabras, sino con un gesto que solo tú podías entender? Cuéntanoslo en los comentarios. Te leemos.